contemporáneo. Ya lo he hecho en alguna de las sesiones o de clase, lo he introducido, en algunos casos más y en otros menos. Teatro contemporáneo, teatro experimental, teatro físico, vanguardias. Esas preguntas serán definidas, yo creo que en el momento oportuno, en las clases que nos vienen después. ¿Qué es el cuerpo? Buena pregunta. ¿Qué pregunta? No lo habéis imaginado. ¿Qué es el cuerpo que anda por ahí y por aquí, por allí y por allá? ¿Kriptonita? Cuando dice lo del cuerpo en la obra, creo que está haciendo una cosa de que pues la piel recuerda, el cuerpo recuerda. Al final uno intenta vivir como fuera de lo que ha pasado, fuera de esos traumas, fuera de esas vivencias propias, pero al final la marca está, la herida está y se ve la cicatriz. Entonces el cuerpo es una cosa inevitable y que estamos en una sociedad donde olvidamos el cuerpo constantemente, y creo que la autora hace hincapié en eso, por mucho que tú intentes dejar de lado esa parte de lo que te ha pasado en la vida y vivas en ese relato, que también habla mucho la obra, el cuerpo siempre va a estar ahí y siempre te va a decir lo que hay. En cambio, vivimos en una sociedad del cuerpo, contradictoriamente. Claro, pero no se le presta la atención que creo que el autor cambia el acento, ¿no? Porque ellos dicen, esto es de la editorial que me encanta, Pretextos, la muerte de Christopher Reeve, de Lidia Bravo, que es la autora, quien presentó el proyecto de Ser puesto en escena, su poema que muchos habéis leído y que otros tantos habéis hecho así, y otros no entiendo nada, y otros, pues hay cosas que me gustan, en fin. ¿Y esto es poesía? Pero vosotros que sois los autores también de lo que habéis visto. Lo que habéis visto es una cosa y lo que vosotros habéis visto son otra, y lo que ellos ven una cosa y otra. Y Pablo, el que ha hecho la dramaturgia, junto con un equipo creador, que yo creo que es imposible sin crear conjuntamente desde tu idea primera. Han creado una cosa que es el poema. Tiene que ser el poema, tiene que ser las palabras del poema. ¿Por qué? Sí, es importante esto que dicen, ¿no? Al final nosotros hemos trabajado dentro de la categoría teatro postdramático, pero los nombres al final es algo anecdótico, ¿no? Tú decías contemporáneo, vanguardia. El nombre es algo anecdótico. Te pillé, ya te pillé. Postdramático, te pillé. Aquí lo importante es que, bueno, al final no hay una lectura lineal, lógica y explícita del poema como en los textos convencionales, sino que más bien lo importante son el conjunto de sensaciones, de experiencias, etcétera, que se plantean aquí, ¿no? Las imágenes, y cómo cada uno desde su experiencia personal hace su lectura. Deliberadamente nosotros no ponemos las cosas evidentes para que cada espectador de forma individual pueda completar a través de las sensaciones, las imágenes, su propia historia. Es una decisión deliberada que caracteriza a este género, ¿no? Digamos que el conflicto se traslada de una acción dramática, pues en una obra tradicional está el protagonista y unas fuerzas antagónicas que le impiden lograr su objetivo. Aquí el conflicto se traslada al proceso de recepción. Es decir, el conflicto va ahora a vosotros para que descriptonicéis lo que estáis viendo, y es totalmente libre y toda respuesta es acertada. Yo, después de las funciones, hay quien me decía, ¿esto es un suicidio? ¿Esto transcurre todo en solo un momento? Y sí a todo, todas son correctas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya sabéis que siempre desde el primer día de clase digo que el espectador es el cuarto autor según Heine Miller, y que vosotros sois los que tenéis que decir lo que pensáis o sentir lo que creéis. No tiene que ser desde el concepto ese que ha dicho que la verdad lo dijo un autor y realmente lo que hizo fue analizar un poco todas otras cosas que yo he hablado sobre el teatro danza, sobre la performance, que eso era como postdramático. Es una manera de interpretar un montón de temas que van todos no lineales, pero sí desde una ruptura a partir de las vanguardias de todo lo que se ha hecho como creación libre, ¿no? Y experimental en su caso, ¿no? Entonces, hay una pregunta que está aquí, la primera. ¿Qué pensaste cuando leíste por primera vez el poema? ¿Qué pensaste que tenías que hacer cuando te encargaron el trabajo de dirigir ese concepto de poema? Pues lo primero fue
Pues lo segundo te voy a decir. Vale. Vale. Lo segundo fue que nuestra responsabilidad es porque el poema, como texto literario, emplea una serie de recursos, como son la metáfora, la aliteración, la hipérbole, recursos literarios propios de la palabra. Nosotros tenemos otros signos, que son la iluminación, el cuerpo, la intensidad, etcétera. Nosotros tenemos que traducir eso a los signos que son propios del teatro. No estaríamos haciéndole justicia al texto si estuviéramos literalmente poniéndolo en escena y diciéndolo. Estaríamos reproduciéndolo sin aportar lo que tiene este arte que aportarle al otro. Y viceversa. Es decir, el texto para nosotros se ha convertido en un instrumento de exploración, porque también es importante subrayar que Factoría busca la investigación, la indagación de nuevas tendencias, nuevos lenguajes. Entonces, a fin de cuentas, nosotros nos debemos esas dos líneas. Tenemos que mostrar aquí un resultado, pero también tenemos que intentar buscar en nuevas formas de contar, ¿no? Aquí hay algunas a las que hemos llegado expuestas, pero bueno. Y eso ya lo dijo Gordon Craig, y eso ya lo dijo Artaud, y eso ya lo dijo Grotowski y Meyerhold. Espacio, acción, tiempo. O sea, esto no es nuevo. Esto es antiguo, pero en el buen sentido. No es teatro clásico, pero sí yo lo conjugo todo en un concepto ya más que estudiado, que no lo digo yo, que es teatro contemporáneo, en distintas maneras de expresión. Y el teatro contemporáneo, que procede desde Cabaret Voltaire, desde jugar, ¿no?, con todo para descodificar el teatro del siglo XIX, entrar en otras dinámicas, como está la pintura, como está la música, como está todo, esto, que hay poco, que se hace poco, lo que tiene que conseguir junto con el poema es lo más difícil de todo el arte, que es la poética, que no es la poesía. La poética es que te llegue aunque sea con animadversión, que sea una reacción como ellos están, acción-reacción en todos los componentes experimentales de las tensiones dramáticas que tú le has propuesto a partir de trozos del texto en función de lo que queráis contar. No hay que explicarlo, tenéis que explicaroslo vosotros, pienso yo. Y la ayudante de dirección dramaturga, ¿qué piensa de todo esto? Había un poema base, ha sido muy interesante el proceso porque había un poema base que él subdividió en escenas y con esas escenas, es lo que él ha dicho, hemos ido jugando, investigando, ellos han hecho propuestas sobre lo que Pablo, conceptos que de esas propuestas Pablo iba sacando una dramaturgia, esa dramaturgia todos opinábamos sobre ella, siempre la palabra de él predomina, por supuesto. Y él iba ¿A qué le llamas tú dramaturgia desde ese proceso de creación? Hombre, yo le llamo dramaturgia a cuando hay un trabajo de investigación y hay experimentación, él va ensamblando las cosas para que tengan coherencia. Es una dramaturgia, en este caso, ha sido en parte textual, pero sobre todo escénica. O sea, trasladar el poema al hecho escénico completamente. ¿Y vosotros qué proponíais? Por ejemplo, Hombre, ¿por qué se pelean? A ver, cuando no me Vamos a ser racionalistas. Cuando no me pegaba con el látigo, sí es verdad que pensaba... No, íbamos probando cosas. Creo que, sobre todo, no te puedo hablar realmente de lo que, que trabajábamos en sí, porque eran muchas cosas, pero sí te puedo decir que hemos creado un espacio muy seguro para no tenerle miedo a experimentar absolutamente todo. Es decir, nuestro cuerpo ha sido tratado con el mayor respeto, que es muy difícil a veces, que quiero que lo sepáis desde la parte de vista de los actores, que venga un director o un asistente y se nos cuide, tanto de aquí arriba como de aquí, es súper importante. Y esos conceptos, trabajarlos con total libertad, teniendo en cuenta que no hace falta hacerte daño, que no hace falta joderte, pues hombre, eso la verdad que ha sido de agradecer y creo que es lo que el proceso más tiene, cuidado, cariño y respeto. Alejandra, ¿qué complementas a Fernando? Pues a ver, recogiendo lo que ha comentado María antes y bueno, haciendo a lo mejor un poco de spoiler del proceso de trabajo, de creación. Sin problema. Esto que tú nos preguntabas, básicamente era Pablo venía con una idea, un concepto, y nos decía, hoy vamos a trabajar sobre el hundimiento. Venga. A lo tuyo.
Y entonces Fernando y yo nos poníamos ahí en bodegueros, un suelo de linóleo como este, y trabajas sobre el movimiento, ¿sabes? Ya está, con tu cuerpo, con voz, con sonido, si quieres. Éramos, eso, desde el lado de actor, actriz, creador, es muy satisfactorio porque te dejan crear. No te dan un texto y te lo tienes que aprender y te dicen, vale, pues dilo de aquí a aquí haciéndolo a la pata coja. Sino que Pablo nos dejaba jugar, crear, y cuando él veía algo que era interesante, vale, pues esto que has hecho, vamos a seguir trabajando sobre esta línea. Y nosotros seguíamos creando. Entonces eso, y lo que empezó no tiene nada que ver con lo que es ahora. Yo me pongo a recordar en la primera semana de ensayo y me parece como otro año, otra época, porque han pasado tantas cosas en este mes y medio tan intenso que lo que nosotros hacíamos no tiene nada que ver con lo que ha llegado al final. Y yo creo que eso es lo bonito, porque al final ha estado vivo hasta el último momento. Incluso ahora sigue estando vivo. Hasta ahora seguimos cambiando cosas, seguimos añadiendo pequeños matices, dialogamos sobre... Y es bonito que la obra siempre vaya evolucionando hacia una mejor versión. Pero hay una cosa súper importante que también tenemos que ser conscientes, que hay una experimentación, hay un juego, pero hay unas pautas, una fundamentación, o sea, no es a lo loco y no es interminable. Eso luego se concreta, y aquí habéis visto partes, que no sé si sois conscientes o no, que son, varias partes son improvisadas, pero esas improvisaciones tienen unas premisas que ellos siguen cada día y cada día son diferentes. Entonces ahí es donde... ¿Cuál creéis que puede ser improvisada? La lucha es improvisada absolutamente. Cada vez puede ganar uno y no se sabe por cuánto, el set. Y también... Eres mujer, eso. Mujer, Improvisado completamente. que yo decía que los sí es que tú contestas lo que sea, me da la impresión de que por lo menos tenías la idea de que tenías que decir sí. Porque ella podía tener... Si no, el sí, el concepto aquel, porque es todo racional. Claro. claro. ¿A dónde llegar? Sí, ¿A dónde sí. llegar? La cosa es que yo contesto desde mí y desde el personaje. Entonces, es verdad que hay días que me pregunta, o sea, si hoy me pregunta ¿una mujer es un árbol? Le digo que sí, y mañana le digo que no. Aunque sea yo la misma persona y el mismo personaje. Y eso me enfada muchísimo. Pero no está fijado. Es verdad que hay palabras o conceptos que casi siempre tienen la misma respuesta porque yo lo siento así, claro. En cualquier caso es que las respuestas son irrelevantes. O sea, lo importante yo creo es que os las espejemos, o se las espejemos al espectador, y como que hay muchas palabras que estigmatizan que es un hombre y que es una mujer, y aquí desde lo espontáneo que les nazca a ellos, puedes acercarnos desde una mujer es una taladradora o un foco, o da igual la pregunta. O sea, da igual la respuesta, lo importante es que la pregunta Y sobre todo resuene. depende del estado en el que nosotros cojamos esa escena. Nosotros estamos con unos personajes, pero claro, como tenemos libertad de creación, a veces hay matices con los que entramos que no hacen que la respuesta siempre sea la misma. Es decir, hay veces que el sentimiento de pérdida es mucho mayor que el sentimiento de búsqueda o viceversa, y en función de cómo entres a la escena, sí es verdad que la respuesta va variando. E incluso cómo te suscita a ti, porque hay momentos en el que cuando empieza a decir no, que yo como persona me enfado tanto que digo que le chillo más todavía, pero es que es una mujer, ¿sabes? Coño, respóndeme, hostia, está bien. Ayer le dijo trozo de mierda. Sí. Y muchas cosas. He dicho barbaridades. Una vez creo que en un ensayo dije la mano incorrupta de Santa Teresa y no me preguntéis por qué. Claro, sí. No, porque creo que como estaba haciendo la relación de mujer, religión, religión, iglesia, iglesia, reliquia, dije reliquia por la mano incorrupta de Santa Teresa. Claro, por supuesto. Sí, que hay que tener la capacidad primera de quizás un buen actor o actriz, que es jugar con la improvisación. Y ahí está la pregunta, otra de las preguntas del millón. O sea, ¿tú ya conocías a ellos de antes? Fueron a un casting, aparece un montón de gente, actores, actrices, y tú tienes una imagen casi sin saber tampoco la dramaturgia hacia dónde va a ir.
Tú has leído un poema, 31 folios, te has impregnado de él y a partir de ahí empiezas a hacer un casting. ¿Por qué lo eliges? Porque el trabajo físico es muy potente, es potentísimo. Hay que estar preparado físicamente. Sí. Bueno, importante subrayar que aquí Factoría se encarga del casting y yo solo comparto mi impresión con ellos, pero la decisión definitiva es de ellos. No es tuyo. Aún así, muy contento con ellos. No estoy el criterio fundamental no era ni las habilidades corporales, ni de decir un texto, ni el nivel vocal, ninguno de esos. Ni siquiera el género. Ni siquiera el género. Se pedían 2 personas. Lo importante era 2 personas creativas capaces de, a partir de un concepto, de algo tan vago como un concepto, ponerse ahí a muerte con eso. Ir hasta el fondo de investigar con eso, sin juzgarse, sin cortar la dinámica, sin preocuparse de qué están haciendo. Solo hacer. Porque así es como podíamos encontrar en un mes, solo. Quiero preguntar una cosa de antes, que es, en la escena improvisada del hombre y la mujer, ¿tenéis que llegar al consenso? ¿Hay que llegar a que la ola, los dos somos la ola, o no tiene por qué? No tiene por qué. Sí, es verdad que buscamos referencias marítimas para llegar a esa cosa. Porque, bueno, la obra habla mucho de cómo ella, o sea, el poema habla mucho de la relación con el mar, de la relación de lo que es ser una sirena, de estas cosas. Entonces sí es verdad que para ponerle un fin, porque si no nos podemos tirar toda la vida diciendo es una mujer, es un hombre, es una mujer, es un hombre, sí es verdad que pusimos que tuviese que ser una relación marítima. Y ya a partir de ahí, cuando pensásemos los dos que esa era la relación marítima que finalizaba, pues terminábamos. Sí, un poco Pero por no sensaciones, pero sí es lo marítimo. Pero como no, es. más por sensaciones que por lo que sea, pero dentro del concepto de lo marítimo. Hay días que a lo mejor un hombre, o sea, una mujer terminaba con corriente y había otra vez que terminaba con alga. Depende de cómo los dos estábamos sintiendo esa... ¿De dónde te lleve la conexión de palabras? Me ha gustado muchísimo, en realidad no es una pregunta, es un comentario general, me ha gustado muchísimo. Yo soy compositora y de ahí no tanto la pregunta, pero me parece que está súper conseguido la manera de usar el dispositivo y esto es súper difícil para mí, como cuando sales del formato que sea, del formato concierto, en el caso mío que a veces hago music theater, o en el caso del teatro contemporáneo, ¿no? Y que eso tenga sentido, que no sea por la cara que hay alguien tocando saxofón o que hay alguien haciendo, sino que realmente eso genere un discurso y cambie las escenas y todo esto. Y realmente creo que está muy bien hecho y es súper difícil que esté muy bien hecho, así que os doy muchísimo la enhorabuena. Y que vale, está tratado los efectos, pero partes de que está en vivo y entonces grabas y entonces el loop y toda esta cosa, ¿no? Eso es difícil de hacer. Y luego quiero preguntar, pero no ahora, porque en Copospacio, ¿cómo está microfonado? Porque como que te sigue haciendo delay en momentos que no he entendido por qué te hace delay. Pero bueno, que no sé si era una exigencia del casting para enlazar con la pregunta. Que pudierais cantar y toda esta cosa. No. No, esto es una pregunta muy interesante. Es el punto. Es una pregunta muy interesante porque no, o sea, criterio definitivo no había ninguno. Pero cuando empezamos el día 1, es verdad que dijimos, si eres músico, trae el instrumento y enséñanos lo que haces. Pero esta creación, porque al final la obra en última instancia es de todos, inevitablemente es teatro de creación. Pero el día 1 ponemos en común las características que todos tenemos, las habilidades y recursos que cada uno tiene. Y sabemos que esa es la paleta de colores que tenemos para crear este universo. A lo mejor ella podría hacer circo, por ejemplo, y entonces lo hubiéramos utilizado seguro, porque al final es utilizar nuestras herramientas. Las que están son las que tenemos, pero no hemos buscado que sean estas. No sé si me explico. Sí. De la lectura del poema y sabiendo que hay una gran discusión histórica sobre cuánto hay que respetar o no el texto a la hora de llevarlo a escena, y yo soy partidario desde luego de la máxima libertad en lo posible, me gustaría que me contestarais, no sé cuál de vosotros cuatro, ¿de dónde extraes de la lectura del poema, de dónde extraéis el personaje de Fernando? Porque yo, por más que lo leí con dificultades, porque lo reconozco que las tuve, por más que lo leí, cuando nos decía Paco, ¿qué le preguntaríais al equipo artístico? ¿De dónde ha salido la construcción? Por muy libre que sea, por muy improvisada que sea, pero ¿de dónde ha salido? Vale, voy a intentar ir por orden. Aquí es una suerte de oráculo.
que es una especie de voz en la conciencia de ella, que en el poema recurrentemente pues, le dice no caigas en la trampa, o tú vas a convertirte en extranjera. Hay una especie de oráculo de voz de la conciencia de ella que después está el exorcista chino, que creo que se cita tal cual en el poema, dice exorcista chino. Aquí, cuando está con la máquina de escribir, es ritmo frenético de la hora punta, que hay otro poema que habla de la ciudad. Entonces él representa la ciudad, es más bien un concepto. También, bueno, en el Alan's Pub es, como quieras llamarlo, la tentación, la serpiente, los pecados capitales. Hemos trabajado en distintos sitios para enriquecerlo. Y el personaje más importante y más central que hace es Ulises. Porque claro, ella, joder, me voy a meter en un jardín. Ella es humana, pero se exilia al universo de la fantasía, ¿no? El universo de la fantasía asociado al mar. Entonces, una persona humana que aspira a ser pez, que es lo que él dice cuando ella se está transformando, es una sirena. ¿Y qué par humano, qué par sentimental le podemos poner a la sirena? Pues Ulises, que además lo dice el poema. Y a partir de ahí, la relación de los dos personajes, que además nosotros llegamos a la conclusión de que es muy interesante que un héroe le pasa lo mismo que a la sirena, que viven en el relato. O sea, un héroe no está en el día a día con el cuerpo, un héroe no se hace unas tostadas. Un héroe está en la boca de los trovadores. Entonces también vive en el discurso, en las palabras, en la ficción, no en la realidad y en el cuerpo. Porque al final, cuando preguntamos qué es un hombre y tal, es porque estamos ya tan en crisis que yo busco lo que es, o sea, Ulises busca lo que es ser una mujer para entender lo que es ser un hombre. Y viceversa, ella busca lo que es ser un hombre para entender lo que es ser una mujer. Entonces, cuando ella dice, al fin soy mujer, ya ambos estamos teniendo conciencia de que no podemos vivir en el relato y tenemos que acatar la realidad. Entonces es como un último impulso, porque al final nosotros no nos tocamos durante ningún momento de la obra, solamente el final. Entonces como esa cosa de despedida salvaje, ya una vez que ya eres capaz de decir adiós al relato, nos tocamos y además nos tocamos bien, o sea, nos vamos hasta que ya pues, nos damos cuenta de que cada uno tiene que enfrentarse a su realidad. Total. Al final, cierro eso. El arco de evolución de la obra es la cantidad de contacto físico que tolera ella. Hay un increciendo la cantidad de contacto físico que tolera y permite. Yo cuando leí el poema me llamó mucho la atención de la forma que se iba a representar esto, porque era muy abstracto todo. Y cuál es la habilidad del director que haya plasmado esto en una escenografía, ¿no? Siento que la autora ha querido plasmar en este poema es, digamos, dar vida a un mito, dar vida, y verdaderamente se lo ha dado, ella misma se lo ha dado, ¿no? No solamente se lo ha dado, lo ha experimentado y lo ha, digamos, personalizado en ella. Todo lo que habéis representado y en lo que... O sea, que tú ves el poema de alguna forma expresado, llamémosle así. Sí, y además puesto ahí en escena, materializado, ¿no? Un mito materializado en algo real que hemos visto, hemos palpado la habilidad de los actores que han sabido transmitir eso y la habilidad también de tío. Yo he disfrutado como una enana. Muchísimas gracias. ¿Qué te ha llevado a ti a elegir este poema, esto para hacer la obra? Bueno, ¿Qué te hace, qué te motiva a ti para elegir algo tan como, bajo mi punto de vista, tan siendo complejo? 100% transparente, esto es un poema que me pone en ello y que yo... Es bonito recalcar, porque pasa que Pablo es muy bueno. Ahí donde lo veis, Pablo es un trozo de pan y no es capaz de decirlo. Pero esto es un fregado de 3.000 pares de cojones. O sea, él cogió un texto que no tenía ni idea de lo que era a una semana antes de empezar los ensayos. Entonces, es una valentía, porque no todo director joven es capaz de meterse en un tremendo berenjenal, como el texto de La muerte de Christopher Reeve, y sobre todo es capaz de ponerle la vida que ha puesto. Esto podría haber salido muy mal. O sea, verdad, esto podría haber sido muy mal. Y todos, sobre todo, hemos puesto fe. Y creo que quiero que sepan, antes de irse, que Pablo ha hecho un gran trabajo en lo siguiente y que hay que agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho, cómo nos ha tratado y sobre todo que haya podido darle vida a algo que pensábamos que no tenía. En verdad, este proyecto podría ser un caramelito muy interesante si tuviéramos más tiempo de ensayo.
porque lo que te exige factoría, y a nosotros nos han metido mucha caña, sobre todo a Pablo, que sea algo atrevido, que busquemos nuevos lenguajes, nuevas formas, y todo eso en un mes. Una locura. Ha salido muy bien. Una Lo habéis locura. hecho Mi estupendamente. espalda lo sabe. Muy bien. Podríamos haber conseguido muchas más cosas, ¿no? Afinar mucho más el trabajo si nos dejaran más tiempo, pero... Y es cierto que en la dramaturgia, en donde sois creadores absolutos, porque claro, si es... yo toco el saxofón, vale, a ver, toca. ¿Y cómo utilizar de pronto ese recurso de la cocina para ponerlo a investigar? Y podemos decir que tu banda sonora, o sea, la banda sonora es tuya, es tu melodía. Sí, es bueno, Sí. Claro. Sí, a ver, hemos trabajado conceptos y eso, pero sí es verdad que, bueno, había un trabajo de... Todo ha sido un proceso de propuestas. Y es verdad que yo, bueno, pues al final me ha gustado también, se me ha dado totalmente la libertad, por lo cual a mí también me ha puesto, ¿no? Con perdón de la expresión, me ha puesto un poco poder decir, vamos a ver qué sale de aquí. Y encima que se nos dejó el looper también, pues emitimos, y fue como pues una amplitud de sonido enorme. Y ya fue jugando. Al final eso lo he aprendido en una semana en un vídeo de YouTube y ya lo demás fue... Además, Venga, hombre, venga. La propuesta, o sea, para que os hagáis una idea. Propuesta. Fernando, tienes un saxo, haz una disco. Esa era la propuesta. Sí. Y Fernando ha sacado esto. Luego tuvo el looper, pero ha estado mucho tiempo haciendo una disco solo con un saxo. Sí. Y luego el looper, tienes un looper y un saxo, aprende a usar el looper que tienes que hacer mañana una disco. Y es, o sea, Le dimos el cacharro un viernes que no sabía usarlo y el lunes vino con la discoteca. ¡Olé! En todo caso, para ir acabando ya, sobre lo que han dicho, una compañía o de las compañías de tantas, muchas que hay en España, que son compañías que trabajan a partir bien de textos, bien de ideas del conjunto del grupo, de los actores, de la compañía, que se conocen, que saben cada uno de ellos sus habilidades, trabajan investigando, porque aquí llegamos como al final de lo que es la definición de teatro contemporáneo, con un texto per se de un autor o autora, o desde el principio de una idea o un poema, que es partiendo de la imaginación, el teatro contemporáneo, definido por los que yo sigo y comulgo con ellos, es partir de la imaginación para que, investigando, construir un hecho escénico, un universo escénico. Y aquí se produce exactamente los 5 sentidos de lo que es teatro contemporáneo, teatro de creación, teatro experimental, o sea, esos teatros que ya están hechos en todas partes del mundo durante mucho tiempo, pero que no significa, por lo que había dicho antes, de antiguo o de viejo, no, es que es la realidad como tal otra, como montar cualquier lope o cualquier otra cosa contemporáneamente también. No, yo solamente quiero recalcar que bueno, que ya que estamos hablando de arte contemporáneo, de todo lo que esto, que no se olviden que el arte contemporáneo busca que los espectadores dejen de ser un espectador pasivo. Correcto. Para convertirse en un espectador activo. Entonces, nosotros hemos hecho lo nuestro, ahora les toca a vosotros. Y quiero que disfruten también, que busquen esa actividad. Si le ha gustado, ¿por qué le ha gustado? Si no le ha gustado, ¿por qué no? Y busquen y piensen, porque al final yo creo que es lo más bonito del arte contemporáneo y de haberme arrastrado por todo el suelo. Ya, yo he hecho lo mío, por favor, por mi espalda, ya por respeto, que os salgan con... Yo quería también decir que agradecer mucho el día de hoy a ustedes porque, bueno, al final es un espectáculo no convencional, entonces para el público pues no sabe muchas veces cómo posicionarse. Y yo hoy que he estado en el patio butaca he sentido un respeto muy profundo y una mirada muy atenta y muy sincera de parte del patio de butaca, y se lo quiero agradecer porque de verdad para nosotros es un regalo, sinceramente. Vosotros mismos podéis ya en la web nuestra de Escuela de Espectadores, Hechos en Málaga, hay lo que son los cuestionarios que provocamos para preguntarle, porque no es simplemente decirlo y que quede en el aire.
y podéis leer ya sobre las primeras impresiones de lo que leyeron. Qué guay. A partir de hoy está ya colgado y lo tienen prácticamente todas y todos la función. Eso lo vamos a trabajar y el día 2 te veo, ¿eh? Nos vemos. El día 2, lunes a las 7, ahí en el Rossini, ¿vale? Con todo el gusto. Y hablaremos ya finalmente de las conclusiones Del balance de todo el definitivo. trabajo. Genial. ¿Vale? Muchísimas gracias y nada, buen fin de semana.